año 1446 a.C. En el corazón ardiente del desierto, cuando el sol abrasador parecía condenar toda esperanza, un hombre se alza con la autoridad de lo imposible. No era rey, no era guerrero, era un pastor, pero con el poder del Dios viviente en su mano. Detrás de él, más de 600.000 almas desesperadas, delante, un muro infinito de aguas, y pisándole los talones, el ejército más temido de la antigüedad, los carros del faraón, afilados como la muerte, listos para devorar a los fugitivos de Egipto. Fue un milagro, o una leyenda transmitida por siglos. ¿Qué fuerza fue capaz de partir en dos el impenetrable Mar Rojo? ¿Y quién era realmente Moisés? Ese líder improbable que desafió al imperio más poderoso con nada más que un bastón y la fe de un pueblo oprimido. Prepárate para descubrir los secretos de uno de los eventos más asombrosos de la historia humana. Esto no es solo una historia bíblica, es un evento que cambió el destino de una nación. Bienvenidos a la partida del Mar Rojo. El sol apenas comenzaba a teñir de oro los tejados de Egipto, cuando el clamor de los hebreos se volvió victoria. Tras siglos de esclavitud, los látigos cesaron, los hornos se apagaron, y por fin, la voz del faraón se quebró: salid de mi tierra. Fue una noche de prisa y asombro. Las puertas del imperio más temido del mundo se abrieron, no por voluntad humana, sino por la mano del Altísimo. Moisés, aquel niño rescatado del Nilo, ahora convertido en profeta del Dios de Israel, lideraba una columna humana que se extendía hasta donde la vista no alcanzaba. Hombres, mujeres, ancianos y niños, pastores, artesanos y esclavos liberados. Todos caminaban al ritmo de una promesa ancestral. Una promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob, la tierra prometida. Pero el camino no sería fácil, y la libertad tendría un precio. Mientras Israel marchaba hacia el desierto, confiado en su milagrosa liberación, en los pasillos de palacio, Faraón hervía de ira. El orgullo de Egipto no podía tolerar la humillación. ¿Qué hemos hecho dejando ir a Israel de servirnos?, gritó entre columnas de mármol y oro, y así comenzó la persecución. 600 carros de guerra, los mejores de Egipto, avanzaban como una tormenta. El suelo temblaba, el viento silbaba, y el miedo comenzaba a calar en los corazones hebreos. Porque delante estaba el mar, inmenso, infranqueable, y detrás, la furia del imperio. La escena era apocalíptica. El pueblo de Israel, recién liberado, se encontraba atrapado. A un lado, montañas. Al frente, el vasto Mar Rojo. Y a sus espaldas, el rugido creciente de los carros egipcios. El suelo temblaba con cada golpe de los cascos. El aire ardía con el polvo levantado por el ejército del faraón. La desesperación estalló como relámpago entre la multitud. Algunos gritaron, otros cayeron de rodillas. Muchos, temerosos, acusaron a Moisés: ¿acaso nos sacaste de Egipto para morir aquí en el desierto? El miedo comenzaba a desmoronar la fe, pero Moisés no se quebró. El mismo que había hablado cara a cara con el Eterno, el mismo que había visto el fuego arder sin consumir la zarza, se mantuvo firme. Entonces, levantó su vara hacia el cielo y declaró con voz firme: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy veis, nunca más los volveréis a ver. El viento comenzó a rugir, pero no era un viento común, era un torbellino sobrenatural, que vino del oriente, constante, poderoso. Las aguas comenzaron a retirarse, no como una simple marea, no como una ola, sino como un muro gigantesco a cada lado. El mar, el símbolo eterno de lo indomable, obedecía ahora la voz del Creador. El suelo marino, cubierto de limo y sal, se volvió tierra seca ante los ojos atónitos de cientos de miles de personas. Era el mismo Mar Rojo que hoy separa África de la península del Sinaí. Y aunque algunos escépticos modernos intentan reducir este evento a una rareza natural, ningún fenómeno conocido explica con precisión muros de agua estables, en medio del mar, en el momento exacto que se necesitaba. Este evento no solo marcó el escape físico de una nación, fue el símbolo definitivo de la transición de esclavitud a libertad, de temor a confianza, de hombre a pueblo santo. El mar representa lo caótico, lo imposible, lo que solo Dios puede dominar. Y al dividirlo, Dios demostraba que la creación misma obedecía a su voluntad. Históricamente, los registros egipcios jamás admitirían una derrota de esta magnitud. Sin embargo, la ausencia de menciones también es significativa. Egipto tenía por costumbre eliminar todo rastro de sus fracasos. Y lo cierto es que muchos documentos de la época del Imperio Nuevo muestran vacíos,
lo que algunos arqueólogos consideran indicios de una crisis no explicada. Los carros egipcios, símbolo de poder militar, terminaron siendo el eco final de un imperio que se enfrentó a la voluntad divina. En contraste, los hebreos cruzaron en seco, un acto que los definiría por generaciones. Porque no fue una simple huida, fue una consagración. Cuando el último hebreo hubo cruzado, Moisés extendió su vara una vez más. Y entonces, las paredes de agua, aquellos muros que sostenían el paso de la libertad, se desplomaron con furia. Los carros, los jinetes, los soldados, fueron tragados por el abismo líquido. El mar no solo se abrió para salvar, se cerró para juzgar. Y con ese acto final, el dominio de Egipto sobre Israel fue borrado para siempre. Las cadenas no solo habían caído, habían sido sepultadas bajo las aguas de la justicia divina. El silencio que siguió al rugido de las aguas fue sobrecogedor. Donde antes había caos, ahora había calma. Donde había gritos de guerra, solo quedaban olas suaves lamiendo la orilla, como si el mar jamás hubiera albergado furia alguna, y allí, en la otra orilla, el pueblo de Israel contempló el milagro con ojos llenos de lágrimas, por primera vez, no como esclavos, sino como un pueblo libre, no por espada, ni por rebelión, sino por el poder de un Dios que pelea por los suyos. Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron un cántico al Señor. Fue un canto que nació no de las cuerdas vocales, sino del alma de una nación renacida, un cántico antiguo y eterno. Cantaré al Señor, que se ha cubierto de gloria, al caballo y al jinete arrojó en el mar. Mi fortaleza y mi cántico es el Señor, Él ha sido mi salvación. Y Miriam, la profetisa, tomó el pandero, y danzaron las mujeres con ella, como quien pisa el suelo prometido por primera vez. No era solo una victoria, era una identidad. La partida del Mar Rojo no es únicamente un acto histórico, es una revelación divina. Es Dios mostrándole al mundo que cuando Él promete libertad, ninguna cadena puede resistir, ningún mar puede detener, y ningún imperio puede vencer. Cada obstáculo en el camino, ya sea físico, espiritual o emocional, representa un mar rojo en la vida humana. Y del mismo modo que el pueblo se encontró atrapado entre el enemigo y lo imposible, nosotros también enfrentamos situaciones que nos superan, que nos paralizan, que nos hacen dudar. Pero este relato no se trata solo de Moisés. Se trata del Dios que parte mares, el Dios que no abandona, el que guía de noche con fuego y de día con nube, el que transforma esclavos en herederos, y la muerte, en vida. El Mar Rojo fue el bautismo de una nación. La antigua vida fue tragada por las aguas, y una nueva historia comenzó. Desde ese momento, Israel ya no miraría hacia Egipto, sino hacia la promesa. Hoy, siglos después, la historia sigue viva. Porque aún hay cadenas que deben romperse, aún hay pueblos que necesitan cruzar, y aún hay voces que deben levantarse en cántico, reconociendo que solo el Dios eterno puede abrir caminos donde no los hay. Porque cuando todo parece perdido, cuando el enemigo se acerca y el mar se interpone, Dios no se ha ido. Dios aún parte el mar. Tú que estás viendo esta historia, esto no es solo una narración del pasado, es un espejo para tu presente. Tal vez tú también te encuentras hoy atrapado entre el miedo y lo imposible, entre un enemigo que te persigue y un futuro que no ves con claridad. Tal vez el mar que tienes enfrente no es de agua, sino de dudas, de ansiedad, de soledad o dolor. Pero escucha bien, el mismo Dios que partió el Mar Rojo, aún sigue abriendo caminos. Él no ha cambiado. Él sigue guiando a quienes confían en Él. Aunque el terreno sea seco y la noche oscura, no necesitas una vara, solo necesitas fe, porque cuando confías, el mar se abre, el enemigo cae, y nace una nueva vida del otro lado. Moisés no era un héroe perfecto, era un hombre como tú, como yo, pero obedeció, y eso bastó para que el milagro ocurriera. Hoy, tú puedes dar ese paso, no hacia un mar, sino hacia una vida nueva. Camina con Dios. Busca su voz, y cuando llegue el momento, no temas extender tu mano, porque Él hará lo imposible, sus promesas no fallan. Y su poder aún parte el mar. ¿Necesitas que Dios abra un camino en tu vida? ¿Te sientes atrapado o sin salida? Dale tu corazón al Señor, Él sigue haciendo milagros, Él sigue guiando a su pueblo, y hoy, también puede guiarte a ti.